Recuerda que solo Jesús puede perdonar los pecados. Solo en Jesús hay perdón y solo en Jesús hay salvación. Cuando hablamos del pecado, estamos conscientes de que si bien Dios hizo el mundo y todo lo hizo bien, algo ha sucedido que nosotros no podemos experimentar ese amor de Dios, que nosotros no podemos experimentar el bien que Dios ha hecho y nosotros no sabemos o no encontramos la manera de vivir en esa armonía con la que Dios nos ha soñado. Entonces experimentamos un dolor y un sufrimiento que angustia nuestro corazón. Y nos preguntamos por la causa, ¿por qué no podemos vivir? ¿Por qué no podemos experimentar? ¿Por qué no podemos encontrar la raíz de todo este mal que hay en el mundo? Bueno, la respuesta es sencilla. Cuando uno tiene un automóvil y no funciona bien, va a quien lo ha fabricado, o a un concesionario, o a alguien que entienda de automóviles. Cuando uno tiene un aparato electrodoméstico que no funciona, va al fabricante. Bueno, cuando nosotros descubrimos que en nuestra vida todo ese amor, toda esa vida de Dios que ha puesto en nosotros no puede ser experimentada, vamos al manual de nuestro fabricante, vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar, a ver cuál es la respuesta que la Biblia nos da para nosotros. Entonces nos dice la Biblia como respuesta en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta es una primera verdad con la que tenemos que encontrarnos. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado es el causante de todos los males de la humanidad. Y el pecado es causante de todos los males que aquejan mi vida y la tuya y la de toda la humanidad, porque no solo está el pecado personal, sino está el pecado que se va transmitiendo de generación en generación. Y también están las estructuras de pecado, las cadenas de pecado que se van formando de tal manera que la vida de los que nacen va siendo cada vez más condicionada por esa estructura de pecado. El pecado entonces es la causa de todos los males que nos impide experimentar el amor de Dios. El pecado ata, crea ataduras terribles que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ser felices, que no nos dejan encontrar el plan, el sueño, el proyecto que Dios ha tenido para nuestra vida. Si nos preguntamos, ¿qué es el pecado? Podemos decir sencillamente esto. El pecado es la falta de confianza en Dios. El pecado es confiar más en nosotros que en Él. El pecado es buscar soluciones en nosotros y no en Él. El pecado es no querer depender de Él. El pecado es no querer reconocer de Él. El pecado es no aceptar el plan que Él tiene para nosotros. El pecado es creer que solo nosotros podemos. El pecado es creer que solo nosotros bastamos. El pecado es creer que nosotros no necesitamos de Dios para nada. Eso es el pecado. Y el pecado, la rebeldía, no le hace daño a Dios. El pecado en realidad nos hace daño a nosotros. Por eso dice Proverbios capítulo 8, versículo 36, el que me ofende hace daño a su alma. Pecar es apartarse de la vida y caer en la muerte. El pecado lleva a la muerte. El pecado lleva a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, a la angustia. Solo Jesús puede hacernos nacer de nuevo. Solo en Jesús podemos encontrar la salvación. Y es por eso que, además de esta mala noticia que había para nosotros, hay una buena noticia. Hay una gran noticia. Hay una noticia que es infinitamente superior a la mala noticia que hemos escuchado. Es cierto que es imposible para nosotros alcanzar la salvación. Es cierto que es imposible para nosotros remediar el pecado. Es cierto que es imposible para nosotros alcanzar la remisión. Pero en Jesús que ha sido nuestro Salvador, en Jesús que es nuestro Señor, en Jesús, el Hijo único del Padre que ha sido enviado para nuestro rescate y para nuestra liberación, tenemos salvación. Y esa es la buena noticia que quiero dar.